Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con el corazón en un puño y la curiosidad a flor de piel. Porque vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales, ha generado miles de comentarios y francamente, nos ha dejado boquiabiertos. Así es. Hoy desgranaremos la impactante y francamente inesperada reacción de Ozge Gurel ante un comentario, una situación, una mención, bueno, ya lo verán, lo que sea que haya provocado esa explosión de emociones. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de sorpresas, análisis y, quién sabe, quizás hasta un poquito de drama. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia fascinante, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor es un impulso para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras nuevas publicaciones. Dicho esto, vamos al lío. Pues bien, ¿de estamos hablando exactamente? Imaginen la escena. Ozge Gurel, una de las actrices turcas más queridas y admiradas, conocida por su talento, su carisma y su discreción. Y de repente, ante una situación particular, vemos una faceta de ella que pocos esperaban. El titular lo dice todo: Ozge Gurel no creerá su reacción a Serkan Ayolu. Y aquí es donde entra la magia de YouTube, ¿verdad? Creamos esa intriga, esa chispa que los invita a quedarse y descubrir qué es lo que ha sucedido. Porque, seamos honestos, todos nos preguntamos, ¿qué pudo haber dicho o hecho Serkan Ayolu para generar una reacción así en Ozge? ¿Fue algo relacionado con su relación sentimental, que tantos seguidores siguen con devoción? Quizás un comentario sobre un proyecto profesional, un malentendido, o algo completamente inesperado. La verdad es que la relación entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu siempre ha sido un foco de atención para sus fans. Desde que se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, su química fue innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Lo que comenzó como una amistad floreció en un romance que ha resistido el paso del tiempo y las presiones de la fama. Los hemos visto compartir momentos tiernos, apoyarse mutuamente en sus carreras y, en general, proyectar una imagen de pareja sólida y enamorada. Por eso mismo, cualquier indicio de algo que pudiera perturbar esa armonía, o simplemente generar una reacción intensa, dispara todas las alarmas en el universo fan. Y aquí es donde entra el análisis. Analizar una reacción pública de una celebridad es como descifrar un código. Buscamos pistas en sus gestos, en su tono de voz, en las palabras que elige, e incluso en el contexto en el que se produce. En este caso particular, la reacción de Ozge Gurel, según se ha rumoreado y visto en fragmentos de vídeos y capturas de pantalla que han circulado, parece haber sido intensa. No hablamos de una simple sonrisa o un comentario casual. Hablamos de una explosión, de un gesto contundente, de una expresión que denota sorpresa, quizás enfado, o incluso una mezcla de ambas. La pregunta es, ¿qué detonó esto? Una de las teorías más fuertes que ha circulado en las redes sociales, y que ha alimentado la especulación, apunta a un posible comentario de Serkan Ayolu, quizás en alguna entrevista o en sus redes sociales, que Ozge interpretó de una manera particular. Podría ser algo relacionado con su pasado juntos, con proyectos que no salieron adelante, o incluso con comentarios sobre otros actores o colegas. A veces una palabra mal elegida, un chiste que no cae bien, o una opinión sobre un tema sensible pueden tener consecuencias inesperadas. Imaginemos que Serkan, en una entrevista, hizo algún comentario que Ozge sintió que minimizaba su contribución a un proyecto en el que trabajaron juntos, o que trivializaba alguna experiencia que para ella fue importante. O quizás Serkan hizo una broma sobre algo muy personal de Ozge, algo que ella prefiere mantener en privado, y esa broma, aunque bien intencionada, la tomó por sorpresa y la hizo reaccionar de forma defensiva o molesta. El hecho de que la reacción se hiciera pública, o al menos se filtrara, sugiere que ocurrió en un evento, una alfombra roja, una aparición pública o una interacción en redes sociales que estaba siendo monitoreada. Otra posibilidad es que la reacción no haya sido directamente a algo que Serkan dijo en ese instante, sino a un cúmulo de situaciones o comentarios anteriores. A veces las personas llegan a un punto de saturación, y un pequeño comentario, que para otros pasaría desapercibido, es la gota que colma el vaso para ellos. Quizás Ozge estaba pasando por un momento de estrés personal o profesional,
y la forma en que Serkan se expresó en ese momento específico, o la forma en que se percibió su comentario, activó una respuesta emocional más fuerte de lo habitual. Y no p. Podemos descartar la posibilidad de que haya habido una manipulación mediática o un malentendido a gran escala. En el mundo de las redes sociales, un clip corto, una imagen sacada de contexto, pueden generar un torbellino de interpretaciones erróneas. Es muy posible que lo que vimos o leímos como una reacción explosiva de Özge, en realidad, haya sido una expresión de frustración momentánea, una risa nerviosa, o incluso una reacción ante algo completamente ajeno a Serkan. Sin embargo, la conexión entre ambos nombres en el titular es lo que ha capturado la atención y ha impulsado la viralidad del tema. Los fans, por su parte, han reaccionado de mil maneras. Algunos defienden a ultranza a Özge, tildando a Serkan de irresponsable o irrespetuoso. Otros piden calma y comprensión, recordando que todos tenemos días malos y que las parejas pasan por altibajos. Y luego están aquellos que simplemente disfrutan del drama y la especulación, alimentando los rumores con cada nuevo comentario. Es el circo mediático en su máxima expresión, y Özge y Serkan, por su popularidad, son protagonistas involuntarios de este espectáculo. Para entender mejor la profundidad de esta reacción, es útil recordar la personalidad de Özge Gürel. Es una actriz que, si bien es activa en redes sociales y comparte aspectos de su vida, generalmente mantiene un perfil relativamente privado en cuanto a su relación. No es alguien que suela generar polémicas ni que exponga sus emociones de manera exagerada. Por lo tanto, una reacción que sea descrita como increíble o inesperada, sugiere que rompe con su patrón de comportamiento habitual. ¿Qué se deduce de esto? Que debemos ser cautelosos a la hora de juzgar. Detrás de cada reacción, hay una historia, una serie de factores que nosotros, como espectadores, solo podemos intuir. Lo que para uno es un comentario inocente, para otro puede ser una ofensa. Y lo que a nosotros nos parece una reacción desproporcionada, para la persona que la experimenta puede ser la única forma de expresar una emoción acumulada. El caso de Özge Gürel y Serkan Ayolu nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, incluso aquellas que admiramos desde la distancia. Nos enseña que la fama no inmuniza a las personas de los altibajos emocionales, ni de los malentendidos. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos la información que recibimos, especialmente en la era digital, donde la inmediatez y la viralidad a menudo priman sobre la veracidad y la profundidad. Lo cierto es que, independientemente de la causa exacta, esta reacción ha puesto a Özge Gürel y Serkan Ayolu de nuevo en el centro de la conversación. Y para nosotros, como creadores de contenido, es una oportunidad fantástica para analizar estos fenómenos, para generar debate y para mantenerlos a ustedes, nuestros queridos espectadores, informados y entretenidos. Para resumir, hemos abordado la intrigante reacción de Özge Gürel, que ha generado un sinfín de especulaciones y teorías en las redes sociales. Exploramos las posibles causas, desde comentarios directos de Serkan Ayolu hasta malentendidos y la naturaleza de la vida pública. Hemos reflexionado sobre la personalidad de Özge y la importancia de no juzgar precipitadamente, entendiendo que detrás de cada gesto hay una historia. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan interesante como a nosotros prepararlo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber ocurrido? ¿Qué opinan de las reacciones públicas de las celebridades? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que interactuemos. Y si el vídeo les ha gustado, por favor, regálenos un buen like, eso nos motiva muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares, así llegamos a más gente. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad dándole al botón de suscribir y activen la campanita para estar al día. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.